En la niebla espesa de la frontera entre México y los Estados Unidos se encuentra uno de los relatos más perturbadores y oscuros de la historia reciente: los asesinatos satánicos de Matamoros. ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de una serie de crímenes tan horrendos que aún hoy la gente no se atreve a hablar de ellos en voz alta? Hoy desde Crímenes del Mundo te traemos esta escabrosa historia en la frontera entre Estados Unidos y México. Un culto sanguinario. Corría el año 1989 cuando la ciudad de Matamoros, ubicada en el estado de Tamaulipas, se vio sacudida por una serie de asesinatos que rápidamente se fueron vinculando a prácticas satánicas. En las cercanías de la frontera, entre los gritos de la violencia del narcotráfico, surgió un culto que, para muchos, parecía más sacado de una novela de terror que de la realidad. Este culto, vinculado a las organizaciones de narcotráfico locales, tenía una práctica profundamente perturbadora: raptar, torturar y asesinar a personas como parte de rituales satánicos destinados a invocar poder y protección para sus actividades ilegales. ¿Por qué habrían de recurrir a algo tan oscuro para obtener algo tan mundano como el poder? El líder, Adolfo Constanzo. Adolfo Constanzo, el hombre que lideró el culto responsable de los asesinatos satánicos de Matamoros, no era un simple narcotraficante o un líder común de una secta religiosa. Él era un personaje extraño, un hombre que combinaba su profundo conocimiento de las creencias ocultas con las necesidades del narcotráfico en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Su origen cubano y su conexión con la santería, una religión afrocubana que mezcla elementos del catolicismo con rituales africanos, lo habían formado como un individuo capaz de manipular tanto la mente de sus seguidores como las fuerzas oscuras que él mismo creía que controlaba. Constanzo nació en 1962 en La Habana, Cuba, y emigró a los Estados Unidos en la década de 1970. Desde una edad temprana, mostró una fascinación por las creencias esotéricas y las prácticas ocultas. Su búsqueda de poder y conocimiento lo llevó a estudiar la santería, un sistema religioso que tiene a los espíritus y los rituales como parte central de sus prácticas. Pero lo que lo distinguió fue su inclinación por la magia negra, las invocaciones demoníacas y la creación de un culto basado en el miedo y la obediencia absoluta. A medida que Constanzo se adentraba más en el mundo del narcotráfico, comprendió que los rituales no solo eran una forma de poder espiritual, sino también una forma de controlar a los demás. Los traficantes de drogas, que operaban en un ambiente de constante riesgo y violencia, encontraron en las promesas de protección y poder ofrecidas por Constanzo una forma de enfrentar la muerte que siempre acechaba en su negocio. Constanzo no solo era un líder carismático, sino también un manipulador experto, capaz de explotar la vulnerabilidad emocional y psicológica de aquellos que se le acercaban. De hecho, muchos de los miembros del culto eran personas que se sentían perdidas o atrapadas en sus vidas y vieron en el culto de Constanzo una salida, un camino hacia el poder y la protección. Sin embargo, lo que encontraron fue una pesadilla, una espiral de violencia y horror que nunca imaginaron. Lo que es aún más inquietante es la forma en que Constanzo utilizaba el miedo. El narcotráfico no solo lo había enriquecido, sino que lo había llevado a una obsesión con la invulnerabilidad, un deseo de nunca ser detenido, de nunca ser derrotado. Las víctimas no eran solo sacrificios, eran una manera de asegurarse de que su culto y sus operaciones de drogas pudieran prosperar sin obstáculos. La creencia de que los rituales de sacrificios humanos les otorgarían protección contra las autoridades y las fuerzas del mal se volvió central en las vidas de sus seguidores. Además, Constanzo no solo empleaba magia negra para imponer su voluntad, sino también técnicas de manipulación psicológica y control mental.
Utilizaba el poder de la sugestión, el miedo y las drogas para doblegar la mente de sus víctimas. Durante los rituales, a menudo se les administraban sustancias alucinógenas que los sumían en un estado de trance. En este estado, las personas se sentían totalmente subyugadas, incapaces de cuestionar sus acciones o resistirse al líder. Su dominio era absoluto. Era un hombre que no solo manipulaba la fe de las personas, sino que las llevaba al abismo, donde el sacrificio de vidas humanas era un medio para un fin oscuro y perturbador. Los miembros del culto lo veneraban como un ser supremo, un padrino al que no se podía contradecir. Pero, ¿qué tipo de hombre es capaz de llevar a otros a cometer atrocidades en nombre de un poder que se cree sobrenatural? La respuesta es tan aterradora como el propio culto, un hombre con una voluntad de hierro, un manipulador nato, que no dudaba en usar a los demás como meros instrumentos para alcanzar sus oscuros objetivos. La desaparición de Mark Kilroy. La desaparición de Mark Kilroy fue el catalizador que finalmente desveló el monstruoso culto que se estaba gestando en las sombras de la frontera. Mark, un joven estudiante de 21 años de la Universidad de Texas, había viajado a la ciudad de Matamoros, como muchos otros turistas estadounidenses, con la esperanza de disfrutar de unas vacaciones junto a sus amigos. La ciudad, conocida por su proximidad a los Estados Unidos y su popularidad como destino turístico, parecía ser un lugar seguro. Sin embargo, la realidad era mucho más aterradora. En marzo de 1989, Mark y sus amigos decidieron cruzar la frontera para disfrutar de una fiesta en Matamoros. Durante su estancia, Mark se separó de sus amigos por un breve momento y en ese lapso fue secuestrado por un grupo de individuos vinculados al culto de Constanzo. Nadie supo nada de él durante varios días y su desaparición pasó desapercibida por las autoridades locales en un principio. A lo largo de los días que siguieron, la familia y los amigos de Mark comenzaron a buscarlo desesperadamente. Llamaron a la policía, presentaron denuncias, pero no fue hasta que las autoridades empezaron a rastrear la pista de desaparecidos en la región fronteriza que comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes. Sin embargo, las pistas eran escasas. Mark había desaparecido sin dejar rastro y nadie parecía saber nada al respecto. ¿Por qué alguien querría secuestrar a un joven turista? Lo que no sabían es que Mark Kilroy se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El culto había comenzado a llevar a cabo rituales satánicos con víctimas humanas, y Mark sería uno de esos sacrificios. El joven estudiante fue torturado y asesinado en un ritual que involucraba sacrificios humanos y magia negra. El culto creía que la muerte de Mark, como la de otros, les otorgaría poder y protección. A medida que la investigación se intensificaba, los detalles de lo que sucedió comenzaron a salir a la luz. Los miembros del culto, bajo la presión de las autoridades, finalmente comenzaron a confesar. Fue entonces cuando los detectives descubrieron lo espeluznante que realmente había sucedido. Mark Kilroy no solo había sido víctima de un secuestro, sino que se había convertido en el objeto de un ritual satánico destinado a invocar fuerzas demoníacas. El culto de Constanzo había utilizado su sangre para realizar un sacrificio, con la creencia de que esto los protegería y les daría poder. La desaparición de Mark Kilroy no fue solo un caso aislado. A medida que las investigaciones avanzaban, la policía descubrió que muchos otros secuestros y desapariciones habían ocurrido en la misma zona. Sin embargo, fue la desaparición de Mark, un ciudadano estadounidense, lo que atrajo la atención de las autoridades tanto en México como en los Estados Unidos. El caso se convirtió en una prioridad
Y lo que en principio parecía ser un simple secuestro, se transformó en una caza peligrosa que destapó los oscuros secretos del culto. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda ser tan cruel, tan desalmado, para sacrificar a una persona inocente en nombre de algo tan oscuro? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles de entender, pero la historia de Mark Kilroy y el culto de Matamoros sigue siendo uno de los capítulos más aterradores de la historia moderna de la frontera. Antes de continuar, te invito a que conozcas al coleccionista de muñecas y me digas si es un asesino o no. Para ello, haz clic aquí arriba. El ritual: sangre, magia y drogas. Una vez que la policía dio con el culto de Constanzo, descubrió que las víctimas no solo habían sido secuestradas y asesinadas, sino que sus cuerpos eran utilizados en rituales satánicos de sangre y sacrificio. La lógica detrás de estos actos no era puramente religiosa, sino que se mezclaba con las creencias supersticiosas de protección contra las autoridades y la competencia en el mundo del narcotráfico. Se decía que los sacrificios humanos daban a los narcotraficantes un poder sobrenatural, uno que los protegería de la muerte y las detenciones. Pero la pregunta es inevitable. ¿Realmente creían en estos rituales o simplemente los utilizaban como un medio para controlar a sus seguidores? Cuando la policía comenzó a descubrir los detalles de los rituales, se dieron cuenta de que no solo se trataba de sangre, sacrificios y magia, sino también de drogas. Los rituales se llevaban a cabo en presencia de sustancias alucinógenas, lo que alteraba la mente de los involucrados y los llevaba a un estado de trance. ¿Qué tan fácil es manipular la mente de las personas cuando se les introduce en un ambiente de poder, miedo y desesperación? ¿O fue todo esto simplemente una excusa para llevar a cabo actos de violencia sin restricciones? La caída del culto. La caída del culto comenzó cuando un miembro del grupo, aterrorizado por lo que había vivido, decidió colaborar con las autoridades. Esta delación llevó a la policía a descubrir un infierno oculto detrás de las puertas cerradas del rancho de Constanzo. Allí, entre los cadáveres y los símbolos satánicos, los investigadores encontraron un rastro de horror que estaba más allá de lo que muchos se hubieran imaginado. Los detalles eran tan escalofriantes que algunos de los oficiales que participaron en la investigación hablaron de haber sido testigos de escenas que los perseguirían durante el resto de sus vidas. Es posible que el mal, en su forma más pura, pueda manifestarse de esta manera. El propio Constanzo no fue capturado fácilmente. Después de una intensa persecución, finalmente fue abatido en un enfrentamiento con la policía. Pero la sombra de sus crímenes no desapareció con su muerte. Las historias de lo que sucedió en Matamoros siguen siendo un misterio para muchos. ¿Quién más estuvo involucrado en este culto? La influencia del culto. El impacto de los asesinatos satánicos de Matamoros no solo dejó una cicatriz en la ciudad, sino que resonó en toda la región. El culto de Constanzo y sus rituales se convirtieron en una leyenda, una historia que alimentó el miedo y la paranoia entre aquellos que conocían la verdad. Algunos incluso afirmaron que la influencia del culto no desapareció con la muerte de su líder, sino que persistió en los rincones más oscuros del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. ¿Realmente el culto fue erradicado o simplemente se escondió en las sombras, esperando su momento de resurgir? Algunos aseguran que el narcotráfico en la región sigue vinculado a prácticas oscuras y rituales extraños. Los asesinatos satánicos de Matamoros son un recordatorio escalofriante de los límites a los que el ser humano puede llegar cuando el poder, la desesperación y el ocultismo se combinan. Un culto de narcotraficantes, liderado por un hombre cuya ambición no conocía fronteras, se adentró en un territorio donde las almas eran sacrificadas en busca de poder y protección. Pero, al final, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué fuerzas oscuras realmente controlan a aquellos que parecen estar al mando?
¿Crees que esta historia puede volverse a repetir? Déjanoslo en los comentarios. Si te gustó el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones.